Saludos amigos de CDN. Hoy tenemos un diálogo algo especial con el expresidente Leonel Fernández. Multimedios del Caribe, CDN El Caribe y las demás plataformas le dan la bienvenida. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a todos ustedes por tan gentil invitación. Me acompañan Héctor Marte, jefe de redacción del diario El Caribe, Yanesi Espinal, nuestra analista estrella, y el compañero Nelson Rodríguez, de Enfoque Matinal. Bien, presidente, usted ha estado tan expuesto en estos días a los medios de comunicación que uno encuentra que lo ha dicho todo. Y nosotros ya en la parte final de esta precampaña sentimos que abordar las mismas cosas, como que no agregamos nada para saber algo más de Leonel Fernández. Y se me ha ocurrido que ese Leonel poco conocido también requiere que llegue a la gente. Y en ese sentido quisiera saber qué de aquel pequeño, del niño Leonel, su juventud, cómo transcurrió. Sí, bueno, mire, yo nací en San Carlos. Definitivamente en San Carlos, porque se habla de Villajuana. Sí, crecí en Villajuana, pero nací en San Carlos y viví en la calle Gaspar Hernández, casi esquina 30 de marzo, frente a la Barra Payanos. Entonces, mis primeros años de infancia es ese lugar, y más abajo una librería que vendían paquitos, y yo desarrollé una afición por los paquitos muy temprano. Y ya cuando tendría como 5 o 6 años nos mudamos a Villajuana. Y ahí yo duré los próximos 3 años, cuando entonces marché hacia Nueva York. Y en Nueva York pues permanecí unos 8 o 9 años, y entonces fue que cuando retorné vine a Villajuana. 9 años. 9 años. Entonces en aquel retorno ya sí viví en Villajuana. Y Villajuana, por supuesto, para mí tiene un gran recuerdo porque fue la gran universidad popular, donde yo realmente empecé a tener algún interés por las ideas, por la política, por demás, porque antes de eso mi vocación era por el deporte. Mi gran ambición en la vida era llegar a ser el segundo Juan Marichal. ¿Por qué razón? Porque lo veía en Estados Unidos. Iba a los juegos de béisbol, al Shea Stadium, cuando Marichal pichaba contra los Mets. Casi lo vi siempre. Entonces tenía una gran admiración porque veía que ese play se llenaba con banderitas dominicanas y este gran jugador era la atracción de República Dominicana. Qué bien ser un segundo Juan Marichal. ¿Pero llegó a practicar béisbol? Sí, practicaba béisbol. Jugué con un equipo llamado los Twins de Morningside, los mellizos de Morningside. Jugamos en el play de Riverside, entre las 110 y 116 en Nueva York. Eran las pequeñas ligas. Ahí yo era pitcher y era centerfield. Empecé a jugar desde los 11 o 12 años de edad. Iba desarrollando más o menos algunas habilidades. Como pitcher, ya a los 13 años yo tiraba curva, slider y recta. O sea que tenía ciertas condiciones. Buen repertorio. Sí, tenía buen repertorio. Los jugadores dominicanos, cuando iban a Nueva York, se pelaban en una barbería que quedaba al lado de mi casa. Entonces a muchos los conocí. Con algunos de ellos hice una gran amistad que se conserva, con Pedro González y Manuel Mota. Por ejemplo, son amigos todavía, yo los visito, los veo siempre, y ellos recuerdan mi época de adolescencia, cuando yo conversaba con ellos sobre béisbol. Bueno, si se quiere, no llegué a destacarme como jugador, pero sí dominaba todas las estadísticas de béisbol. O sea, tenía enciclopedias de béisbol, tenía libros de béisbol, y por tanto estaba muy al tanto de todo lo que acontecía en ese deporte. Lo otro era el baloncesto. En baloncesto fui mejor que en béisbol, porque quizás lo practiqué más. Y porque en la escuela en Nueva York tenía como profesor de educación física alguien que había jugado con los New York Knicks. Entonces nos enseñaba técnicas de baloncesto que para mí fueron siempre muy útiles. Pero cuando vine a República Dominicana no pude jugar bien porque la técnica del baloncesto en el Club Mauricio Báez no estaba tan avanzada. Entonces yo jugaba defensa y ellos hombre a hombre todavía. Y no nos ajustamos. Entonces lo que hacía era que jugaba mucho 21 en el Mauricio Báez. Y ahí sí que ganaba muchos juegos, porque tenía una gran vocación por el baloncesto. Entonces, inicialmente mi vida es el deporte. ¿Y la academia? Es el deporte. ¿Dónde se forma definitivamente? Mire, yo diría que quizás empieza en Nueva York.
¿Por qué? Por algo que yo vengo diciendo en estos días, la necesidad de establecer bibliotecas escolares. Entonces, en las escuelas donde yo estuve, había bibliotecas. Y era una clase obligatoria ir a la biblioteca por lo menos una vez a la semana y tener un orientador de lecturas, porque se insistía mucho en lectura comprensiva y muchos exámenes de lectura comprensiva. Entonces la biblioteca era el lugar ideal. Y por supuesto había una selección de libros conforme a la edad de los niños o de los adolescentes. Te indicaban qué tenías que leer, no cualquier cosa te seleccionaban. Yo creo que inició un interés por la literatura, por el arte, ahí en la escuela. Estaba en la orquesta sinfónica de la escuela, tocaba violín en aquella época. Traje mi violín a República Dominicana, pero mi primo me lo empeñó. Entonces perdí el violín. Esa es parte del chiste de la familia, que el primo me empeñó el violín y el violín se perdió porque no sabía que estaba empeñado, y cuando vine a buscarlo ya se había perdido. Pero sí, en esa época, entre los 10, 13, 14 años, estaba en la orquesta sinfónica. Entonces, eso el bachillerato aquí y la universidad. Sí, terminé el bachillerato aquí, porque cuando regresé estaba en el primero de bachillerato, pero como había perdido el dominio del español en los temas científicos, ¿no? O sea, matemáticas, yo no dominaba la terminología en español de las matemáticas. Entonces me pasaron a octavo. Entonces lo que hice fue que en octavo curso, en el Colegio Cristóbal Colón, recuperé esa parte. Pasé al primer teórico, entonces hice el teórico normal y en vacaciones hice el segundo teórico. Entonces ahí me nivelé. Hice el tercer teórico normal y el cuarto teórico en vacaciones. De manera que hice el bachillerato como en año y medio. Y así fue que entré a la universidad. ¿Y la política? ¿Cuándo le llega? La política, yo diría que mi madre influyó mucho, porque estando en Nueva York, en esos años neoyorquinos, ella todos los fines de semana organizaba como una tertulia política. Entonces venían amigos, amigas, a hablar de la política dominicana. Yo escuchaba, no me sentaba a ser parte de la conversación, pero sí escuchaba. Eran bochistas, eran PRDistas, todos eran PRDistas en esa época. Cuando la Revolución de Abril era un tema diario en mi casa. Se compraban los periódicos nacionales, el periódico El Nacional, que llegaban a Nueva York, la revista Bohemia, la revista Hora, eso se leía, yo veía. Entonces hay como una primera influencia que llega por ahí. Ya el resto, el barrio de Villa Juana. Pues el barrio de Villa Juana, decía, se organizaban tertulias nocturnas en la calle Francisco Villa Espesa, esquina 23. Sin yo saberlo, los que hablaban eran delegados de partidos políticos. Obviamente los partidos más influyentes eran los partidos de izquierda. Iban delegados del MPD, de la línea roja el 14 de junio, iban del PSD, iban de los socialcristianos. Yo no los identificaba por partidos en principio, sino jóvenes que hablaban. Y lo que hacían era que cogían guacales de refresco, sacaban las botellas, ponían dos y ese era el podio donde se subían a hablar. Y entonces, bueno, yo escuchaba y me parecía interesante porque, digamos, me parecían jóvenes muy maduros, muy inteligentes, muy elocuentes, y me llamaba la atención. ¿Y ahí comenzó a opinar usted? A opinar no, primero a escuchar. Solo escuchar. Primero a escuchar. Yo he contado una anécdota de cosas que aún se recuerda en Villa Juana, que en una ocasión llegó uno de los oradores y está muy apasionado, ¿no? Muy vehementemente hablando de sus temas, y en un momento dado dice, porque para enfrentar al imperialismo yanqui y a sus lacayos criollos hay que tener la suficiente flexibilidad como para saber cuándo se da un paso adelante y dos pasos atrás. Entonces, oye, pero eso me suena profundo. Eso me pareció como una frase de esas que impactan. Como 2 semanas después, mi amigo Jimmy Sierra, que es una amistad de 50 años de esa época, Jimmy está hablando. Y entonces, más o menos en el mismo tono, dice que para enfrentar el imperialismo y la cosa, hay que hacer lo que dice el camarada Lenin, dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Entonces yo me quedé con la idea de que Lenin fue el que habló las 2 semanas atrás. Y al día siguiente yo digo a mi primo que yo quiero que me presenten a Lenin, que yo quiero conocerlo, porque ese tipo me impresionó cuando habló. Entonces en el barrio se ha regado que Lionel quiere conocer a Lenin, y que quiere conocer a Lenin, y por supuesto era objeto de burla por parte de todo el mundo. Ahí le hicieron bullying. Así empezó. Recuerdo el primer libro que me dijeron, léase eso, el libro de Introducción a la Filosofía de George Politzer. Un libro muy simple, es un libro, digamos, es filosofía altamente simplificada. Cuando yo leí eso, yo pensé que yo era el ser humano que más sabía del mundo y salía a la calle a buscar polémicas.
para evidenciar mi erudición. Obviamente era que estaba impactado por eso. Y entonces fueron las primeras lecturas. En el barrio de Villa Juana leíamos a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, esas son lecturas de Villa Juana. León Tolstoy, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, lecturas de Villa Juana. Es decir, todo nació ahí. Ernest Hemingway lo leíamos en Villa Juana. Salió un librito que yo lo iba regalando, porque lo escaneo y lo regalo a los jóvenes, diálogo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez en la Universidad de San Marcos de Lima sobre la novela latinoamericana. Y las cosas que se decían ahí para uno era realmente fascinante, ¿no? Porque era justamente donde nacen las ideas para la creación en este caso literaria. Esas cosas influían, se leyó todo García Márquez, se leyó Vargas Llosa, se leía Carlos Fuentes. La literatura del boom latinoamericana se conoció, se estudió y se debatió en Villa Juana. Pero yo digo, ese barrio fue para mí la gran transformación. Ese fue, todo nació digamos, de ahí. El contacto del joven con la política. Pero ya el acercamiento con el PRD... Pero era política, cultura, era todo. Ahí se discutía todo. Había una mezcla y los temas internacionales, se seguía la guerra de Vietnam, el movimiento civil en los Estados Unidos, todo se seguía ahí. Entonces empezamos a leer a Juan Bosch. Yo leí Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, Crisis de la democracia de América. Cuando salió Dictadura con respaldo popular, me la aprendí prácticamente de memoria. Hay párrafos que recuerdo de memoria de haberlo leído. Las ideas de Bosch realmente me fascinaron. Entre otras razones porque en el barrio los muchachos que iban, representantes de los grupos de izquierda, no abordaban tan claramente el tema dominicano. Era el tema soviético, el tema de China, la revolución cubana, pero no mucho el tema dominicano. Entonces en Bosch ya veíamos una interpretación de la historia y una vinculación de la teoría política con la realidad dominicana. Entonces, estando en eso, ya leyendo a Bosch, en el año 1970, mi amigo Jimmy me invita al Teatro Agua y Luz, en la feria, porque está la 7ª convención del PRD. Y yo voy a esa 7ª convención del PRD. Entonces vemos a Peña Gómez que está ordenando las sillas, organizando las sillas en el salón. Y recuerdo que Jimmy me decía, una de las cosas que admiro de Peña es su humildad y su sencillez. Ahí descubrí a Jotin Curi y la famosa consigna que se lanzaba en la época, Bosch, Peña y Rafa son nuestros guías. Rafa Gamundi Cordero, de quien soy buen amigo, conservo una buena amistad con Rafa. Entonces eran los primeros tiempos, los primeros momentos, escuchaba a Peña Gómez todos los días por Tribuna Democrática. Cuando Juan Bosch regresó, escuchaba a Juan Bosch por igual. Tenía una profunda admiración por ambos, por Juan Bosch y por Peña Gómez. Entonces un amigo vecino, Guaroa Guzmán, como me veía el interés por las ideas de Juan Bosch, me invitó a ser parte del comité de base B20 de la zona B del PRD en Villa Consuelo. Eso fue en los años 70. Entonces, efectivamente, ingresé a un comité de base del PRD en la zona B. Pero como ingresaba a la universidad, entonces en la universidad ingresé al FUS, al Frente Universitario Socialista Democrático FUS. Y ahí estuvimos. Y claro, la consigna que se lanzaba en el FUS en la época era Bosch, timón de la revolución, que usted debe recordar, porque somos contemporáneos. No, yo le debo, sí somos contemporáneos, pero yo le llevo 2. Pero la misma generación. Usted andaba por otro lado, creo que usted era de Fragua en esa época. Sí, yo era de Fragua. Era de Fragua, yo estaba en el FUS. Bueno, y lanzamos eso, Bosch, timón de la revolución, hasta que un día, cuando se lanza esa consigna, otros responden, Peña Gómez y Juan Bosch, timoneles son los dos. Y entonces uno empieza a descubrir como que hay alguna fricción interna de los liderazgos mayores. Se produce la división. Nosotros en principio no queríamos la división, no entendíamos los problemas que existían, pero una vez que se toma la decisión, inmediatamente pasamos al PLD y dentro de la universidad al FEL, la Fuerza Estudiantil de Liberación. En el año 74, el FEL va a elecciones, porque recuerden que la división del PRD fue en diciembre del 73. Noviembre, el Congreso Constitutivo diciembre, y ya el 74 es el primer año propiamente del PLD. Hubo elecciones estudiantiles y yo salí electo como secretario general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por el FEL. Entonces estaba en el grupo directivo de la facultad como representante estudiantil. Y ya en un comité de base del PLD, en el mismo local que era de la zona B, en Villa Consuelo,
pero que pasó a ser entonces el Comité Intermedio Juan Núñez Mieses, que aún está ahí, en ese mismo lugar. Entonces fueron años, ¿verdad?, de estudios universitarios, de participación política estudiantil a nivel popular, a nivel de los barrios, y entonces, bueno, después era un círculo de estudios originalmente, un comité de base, me hacen activista del partido, iba todos los sábados a la línea noroeste organizando el partido, me tocaba toda la parte desde Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, todo eso lo hacíamos nosotros los fines de semana. Cada fin de semana Joaquín Jerónimo y yo éramos los encargados de esa labor y nos íbamos porque Joaquín tenía un carrito ya y era el que usábamos. Entonces, bueno, pasaron años antes de yo ser miembro del Comité Central del PLD. Si ingresé en el 73, llegué al Comité Central en el 85. Me tomó 12 años ser miembro del Comité Central del PLD. Y básicamente porque, diría, Juan Bosch le llamó la atención un libro que publiqué en aquella época titulado Los Estados Unidos en el Caribe, de la Guerra Fría al Plan Reagan, que él prologó. Entonces decía, pero a Leonel ya debe pasar a ser miembro del Comité Central, porque también escribía la página internacional del periódico Vanguardia del Pueblo. Y después de eso fui el director de la revista Política, Teoría y Acción. O sea, toda la parte teórica, ideológica, cultural del PLD, era con lo cual yo trabajaba directamente ya con el profesor Bosch. Y no fue ya sino en los 90 que pasé a ser miembro del comité político del PLD. Cuando usted entró al comité central, ¿cuántos miembros tenía el organismo? El comité central entonces no llegaba a 100 personas. Era bastante limitado. Y cuando llegué al comité político también bastante limitado, tal vez 20 compañeros, no más de ahí. Después le tocó acompañar a Juan Bosch como candidato vicepresidencial. Sí, eso fue en las elecciones de 1994. Ahora, en esa condición fue que se produjo la transformación del actor político. Porque antes de eso estaba mucho lo académico, estaba lo teórico, las lecturas, escribir, el comentario. O sea, había un liderazgo de opinión, más bien. Pero ya con la candidatura en el 94 es la transformación al liderazgo político real. ¿Y antes del 94 usted fue candidato a otro cargo? Fui escogido como primer candidato a diputado en el año 86 y de nuevo en el 90, pero no asumí la candidatura. Hubo negociaciones internas, me pidieron que la cediera y yo perfectamente la cedí sin ningún tipo de conflicto. Tuvo que sacrificarse. Sí, pero tampoco me representó como sacrificio, porque yo en esa época también quería tener como cierta libertad individual para hacer cosas que quería hacer y entendía que si me aferraba a un cargo tenía que estar siempre en eso, ¿no? Pero fui electo, sí, candidato a diputado por el distrito, el número 1 por el distrito, tanto en el 86 como en el 90. Entonces, en el 93 fui escogido como candidato a la vicepresidencia. Ahí hice ese recorrido nacional, hablando con todos los sectores del país, con los industriales, con el sector agropecuario, con todo el mundo, y aprendes mucho, porque se aprende escuchando, conociendo los problemas que tiene el país. Y entonces, inesperadamente, se produjo la crisis del 94, se adelantan elecciones para el 96, y ya el aprendizaje y los errores que se iban a cometer se cometieron como vicepresidente y nadie se dio cuenta, porque como estábamos en un tercer lugar distante, nadie me los tomaba en consideración. Fue un gran aprendizaje que preparó las condiciones para ya las elecciones presidenciales del 96. Pero precisamente en el 96 usted asciende al poder. Tenía 42 años. ¿Qué significó para Leonel Fernández, tan joven, asumir el poder en República Dominicana? ¿Usted ha oído que dicen que la ignorancia es atrevida? Pues ahí la ignorancia fue sumamente atrevida, porque la verdad es que yo no había desempeñado ninguna función pública. La única relación que yo tenía con el Estado era como abogado, porque como abogado tenía que hacer diligencias, y iba al Banco Agrícola, e iba al Secretaría de Industria y Comercio, era lo que conocía, que por cierto me ayudó en algo para entender la mecánica del Estado. Pero en cuanto a cómo se maneja la cosa, no fue un aprendizaje acelerado que tuve que hacer. Y naturalmente, digamos, usted aprende rápido porque el oficio enseña, ¿no? Yo conocí la sociedad como candidato, pero los mecanismos de dirección estatal ya en la función, ya en el ejercicio. Y por supuesto, digamos, usted en el día a día se va enfrentando a los problemas, a las dificultades. En principio usted tiene su agenda, la que usted quiere llevar a cabo, pero la función gubernamental es gerenciar una crisis cada día.
Cada día es una crisis y eso te va sacando un poco de lo que es tu objetivo central, pero logras captar que la esencia de la política siempre es gerenciar el conflicto, siempre es un conflicto. Y tú puedes tener la mejor intención y la mejor buena fe en querer hacer algo, pero eso entra en conflicto con alguien o con algo. Y entonces, inevitablemente, tienes que enfrentarlo en ese sentido, ¿no? Entendí que la mejor forma de gerenciar el conflicto era tratando de establecer el diálogo permanente y buscar la concertación y el consenso. Cada vez que eso podría hacerse, escuchar a la gente, escuchar las distintas versiones y tratar de arribar a una conciliación de intereses en conflicto. Por eso su iniciativa del diálogo nacional, que fue... Nació de todo eso. Obviamente, debo decirles, ese primer periodo de gobierno fue muy difícil. Primero porque era una nueva generación, por tanto había una interrogante si podían o no podían. Pero también las huelgas y paros que hubo. En el año 1997 nos hicieron 400 huelgas y paros. Por tanto, fue un tema de gobernabilidad que se nos presentó. Ya después del 98 la cosa fluyó mejor, pero de entrada fue muy, muy complicado porque había un cuestionamiento permanente, ¿no?, a la legitimidad de nuestro triunfo. Usted sale en el 2000, fue una experiencia, una vivencia ya fuera del poder, y también le ocurrió en el 12. ¿Cuáles fueron los elementos más interesantes de la salida del poder? ¿Cómo afrontó esa situación que no estuvo exenta de ataques, acusaciones? ¿Y cómo hoy día tenemos a un Leonel Fernández compitiendo de nuevo por el poder? ¿Cómo manejó todo aquello? En principio, desagradable. Primero porque no lo espera. Yo creo que ejercer la presidencia exige lo mejor de una persona. O sea, tú tienes que dar lo mejor de ti. Todas tus energías están, ¿no?, orientadas a producir algo que sea transformador, que sea relevante para tus conciudadanos. Entonces, después de ese gran esfuerzo que tú sales y que entonces se inicie una campaña de denuestos, de ataques, ¿no?, de desprestigio, es una sorpresa. Pero es bueno que eso ocurra, porque tú te vas templando. O sea, yo pienso que el liderazgo político se consolida en medio de manejo de crisis y en manejo de esas campañas de destrucción moral que se hacen, porque tú vas aprendiendo cómo convertir la adversidad en oportunidad, cómo tú transformas, ¿no?, aquello que representa en desafío, en una consolidación del liderazgo. Y por tanto yo creo que eso es inevitable que se produzca en el liderazgo político, y eso es histórico. Yo siempre hago referencia al caso de Moisés. El que se lee el libro de Éxodo va a aprender mucho de política, porque en el fondo es una lección de liderazgo. Moisés, escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel del yugo y la esclavitud de los egipcios, lo logra. Es decir, el objetivo es liberar de la esclavitud a un pueblo, logra el objetivo. Y ese grupo, esos hebreos, esos israelíes, se van detrás de él, hace el milagro. El mar se abre, los israelíes cruzan. Cuando vienen los enemigos, se ahogan todos. Usted diría, ¿qué más tengo yo que probar como líder? Liberé, saqué el pueblo hacia la tierra prometida, los adversarios fracasaron, ahora estamos en el desierto. Y en el desierto los seguidores empiezan a quejarse. Oye, este hombre nos sacó de Egipto, venía a pasar sed para acá. Empiezan a cuestionar al liderazgo de Moisés. Entonces aparece el agua, y cuando llega el agua, no, pero ahora pasamos hambre. Y se quejan con el hambre. Y entonces viene el maná del cielo, viene el pan. Pero aquí nada más dan pan y agua, esto es lo mismo todos los días. Es decir, la queja permanente de los seguidores. Y entonces llega el día en que Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, y Dios le entrega la ley que ha de reñir la conducta del pueblo elegido. Qué sorpresa de Moisés, que cuando va bajando encuentran que sus seguidores están idolatrando un becerro de oro, entre ellos su propio hermano Aarón y su propia hermana. Entonces, cuando usted ve todo eso, Moisés no llega a la tierra prometida, pero ¿quién lo logra? Su discípulo Josué. ¿Y por qué? Por la lealtad. Un discípulo leal. Cuando se está pensando que del otro lado de la tierra prometida, que donde se quiere llegar, aparecerán unas tribus enemigas, Moisés manda a explorar, pero escoge un representante de cada tribu. Todo el mundo estuvo representado en cruzar hacia la tierra prometida. Entonces son lecciones
que si usted las mira, se producen igual. Eso ocurrió 4.000 años antes de Jesucristo y yo lo he vivido entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, leer a Moisés me conforta saber que no soy yo solo, sino que eso pasa. Es la historia de la humanidad. A usted le tocó gobernar 2007-2008, una gran crisis global. Sí. Ahora estamos en lo que parece una crisis en cierne de la comunidad global. Las tensiones entre China y Estados Unidos, la guerra arancelaria, sí. Europa que no termina de resolver el problema del Brexit con la amenaza de salida o la salida ya decidida, pero sin llegar a fin, de Gran Bretaña. Tensiones en el Oriente Próximo, conflictos entre Estados Unidos e Irán, ataque, lo que pasó con Arabia Saudita, es decir, una situación de volatilidad. Los precios del petróleo se dispararon cuando los ataques con drones a tanques, almacenamiento de petróleo en Arabia Saudita. El mundo parecería que está amenazado de un proceso de recesión. De hecho, hay economías que crecían tan rápido como la de China, por ejemplo, que llegó a crecer 2 dígitos y ahora probablemente no pase de un crecimiento de 6%. República Dominicana, usted la entregó en crecimiento y sigue creciendo con Danilo Medina. Leonel Fernández, en su afán, en su lucha, en su determinación de volver al poder, ¿cómo podría manejar la economía de forma que no haya retroceso? De que en medio de una potencial crisis, de un escalamiento de precios del petróleo, no descendamos los terribles días aquellos del 2000, por ejemplo. Sí, mire, obviamente que mantener estabilidad y crecimiento es una combinación de factores externos y factores internos. Eso es para todos los países del mundo. Yo pienso que el mundo cambió de manera radical a partir de la crisis financiera global del 2007 a 2008, que se convirtió en recesión global. Eso ha transformado políticamente al mundo. Todo lo que ha acontecido de entonces para acá tiene que ver con el efecto de ese fenómeno. Por ejemplo, usted toma la primavera árabe. ¿Por qué fue la primavera árabe? El impacto de esa recesión global en el mundo árabe. Ciertamente había gobiernos autoritarios, pero esos gobiernos se vieron impactados por esa crisis, vino la protesta social y esos gobiernos, la mayoría de ellos han sido eliminados, con excepción de Siria, ¿no? Donde Bashar al-Assad se ha mantenido en el poder y parece que la crisis siria ha pasado a un segundo plano. Pero todo, Libia, Túnez, Egipto, fue arrasado por el impacto de la crisis de la recesión global en regímenes autoritarios. Europa, todas las elecciones europeas, desde el 2009 al 2016-17, todo el que estaba en el poder perdió las elecciones. Si estaban los socialdemócratas, venía la derecha. Si estaba la derecha, venían los socialdemócratas, con excepción de Alemania. Solamente Angela Merkel logró sobrevivir al impacto de toda esta situación. ¿Por qué llega Barack Obama al poder en los Estados Unidos? Barack Obama estaba empatado con John McCain en septiembre del año 2008. Cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers, es que se dispara la candidatura de Barack Obama y por tanto gana las elecciones sobre la base del impacto que generó la quiebra de las grandes instituciones financieras en los Estados Unidos. Venezuela era un país estable. Chávez ganaba todas las elecciones de manera regular, sin cuestionamiento, eran triunfos legítimos. ¿Cuándo empieza el problema venezolano? Cuando hay una disminución de la demanda de commodities, de todos, de petróleo, de gas natural, de cobre, de hierro, de soya, todo. Y entonces un petróleo que estaba a $100, se te reduce, llegó a $28 el barril. Se colapsa la economía venezolana, colapsa completamente, pero colapsó también la brasileña. Brasil llegó a tener una contracción de menos 5% en la época de Dilma, fruto de que la desaceleración de la economía china genera disminución de la demanda de commodities, disminución de la demanda genera caída de los precios, no hay recursos para la inversión social, descontento de los pueblos, castigo en las urnas. Es el mismo esquema que se produce en todas partes, ¿verdad? Entonces, aparentemente eso quedó yugulado, ¿no? Como que se superó, pero no es cierto que se haya superado completamente. Primero porque se tomaron medidas distintas. El G20 no fue capaz de unificar a las economías consolidadas sobre cómo resolver eso. En Europa fueron políticas de austeridad, políticas de recorte al gasto.
Consecuencia de eso está el panorama electoral a que he hecho referencia, pero también la emergencia de nuevos actores políticos. En España, usted ve que era un sistema bipartidista, el PSOE y el PP, pero de repente emerge Podemos, emerge Ciudadanos, emerge Vox, y hoy día hay una situación de paralización institucional política en España por el hecho de que el PSOE necesita los votos de Podemos para poder realizar la investidura, pero es una alianza que tiene un costo político alto porque Podemos apuesta a la soberanía catalana. Y si lo hace, entonces encuentra conflictos de otra naturaleza. Eso no habría ocurrido antes, porque PP y PSOE habrían pactado. Ahora, nuevos actores se incorporan y por tanto hace difícil la gobernabilidad democrática en un país como España, hasta el punto que está llevando a una discusión sobre reforma constitucional en España, sobre la base de cambiar el modelo de las comunidades autonómicas en un Estado federal. Eso ha generado toda esta crisis. Pero lo mismo en Grecia. El grupo Syriza estuvo gobernando, un grupo emergente tipo Podemos. ¿Por qué? Por la crisis que se presentó. Es decir, Europa hoy día está en crisis, la actitud anti-europea. Es decir, cada capital está en contra de Bruselas, porque traza las pautas de la política que ha de seguir, y cada quien quiere tener su propia soberanía para trazar sus políticas monetarias, sus políticas cambiarias y demás. Entonces, Estados Unidos, por el contrario, aplicó políticas de expansión del gasto en medio de la crisis, con la finalidad de lograr que la economía siguiese creciendo, cosa que pudo lograr Obama, porque la economía norteamericana creció más o menos un 2%, Europa 0, Estados Unidos 2%, pero bajó el desempleo. De 9,5% bajó con Obama a 4,5%, una baja sensible del desempleo. Con Trump siguió bajando a 3,4%, que es lo que los economistas llamarían un escenario prácticamente de pleno empleo. Pero ¿qué ocurre cuando usted aplica una política de expansión monetaria para controlar una crisis financiera como en Estados Unidos? Eso significa deuda. Entonces, cada mes se colocaban bonos del Tesoro por 85 billones de dólares y la deuda norteamericana ha ido creciendo y creciendo hasta el punto que en la actualidad es equivalente al 125% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda norteamericana es equivalente a 22 trillones de dólares. Y a veces es bueno entender lo que es $1 trillón, entenderlo gráficamente. $1 trillón equivale a que se gasta $1 millón cada día desde que nació Jesucristo al día actual, y todavía no se llega a $1 trillón. Fíjense la magnitud de la cifra que estamos hablando. En 2019 años, usted gasta un millón cada día y no llega a $1 trillón. Y la deuda es de 21 trillones en Estados Unidos. Pero la de China es peor. La deuda china, que es un 250% de su producto, es equivalente a 33 trillones de dólares. Entonces, las dos principales economías del mundo son economías altamente endeudadas. Pero si usted sigue el resto de las economías desarrolladas, por igual. Entonces, uno de los problemas que tiene la economía mundial hoy día es el tema de ese alto endeudamiento, pero sin tener la capacidad de aplicar políticas expansivas si sobreviene otra crisis. Porque esa deuda se generó fundamentalmente como respuesta a la crisis. Pero si la crisis se produce de nuevo, no hay mecanismo ni monetario ni fiscal para poderla enfrentar. Y países como nosotros, le preguntaba. Entonces, los países como nuestros va a depender mucho el cómo la crisis se orienta. Porque la crisis que ha ocurrido ha beneficiado a la República Dominicana. Si nosotros hemos tenido tasas de crecimiento de 6-7% en los últimos 7 años, es por el hecho de que esta es una economía importadora neta de hidrocarburos. Y si de repente el petróleo que estaba a $100 se estabiliza en 28, 30 dólares en los últimos, durante 5 o 6 años, entonces República Dominicana, que tenía que incrementar el subsidio al sector eléctrico, petróleo a $100, el subsidio es 1.500 millones de dólares. Si el petróleo baja a 30, es 400 millones de dólares. Entonces va a impactar dependiendo. Si la crisis se refleja en una disminución de los precios de los combustibles, la República Dominicana va a navegar con viento a favor, que es lo que ha ocurrido. Pero si es al revés, si lo que ocurre son conflictos geopolíticos, como estos de los ataques de los drones, ¿no? en los centros de producción de Arabia Saudí, el petróleo se disparó un 20% en lo inmediato. Se pusieron de acuerdo en la OPEP para suplir la diferencia
del producto, de los crudos, y entonces el precio se estabilizó en $62 el barril. Pero en el caso de que suba, lógicamente que impactaría a la República Dominicana. Una razón por la cual nosotros pudimos sobrevivir a aquella crisis, que no se produjo el naufragio de la economía dominicana, tengo que reconocer, 2007-2008. 2007-2008 se debió a la generosidad de Hugo Chávez. Hugo Chávez nos convocó, primero en Caracas y después en una de las islas del Caribe, a plantearnos que quería modificar aquel esquema que existía, el acuerdo de San José, México y Venezuela, donde había ciertas ventajas cuando se facturaba petróleo proveniente de ambos países. Chávez cambió el esquema porque México no cumplía, tampoco México cumplía en aquella época. Y planteó, mire, si el petróleo llega a $100, vamos a establecer que se pague el 60% de la factura y diferir el 40% restante, a una tasa de interés del 1%. Bueno, así pudimos sobrevivir, porque la economía dominicana, a $147 el barril como llegó, si eso perduraba en el tiempo y no encontrábamos algún tipo de alivio como el que Chávez ofreció, sea quien fuese que estuviese en el poder, aquello iba a naufragar. De manera que la solidaridad de Venezuela en aquel momento es una solidaridad que nosotros los dominicanos tenemos que reconocer como gratitud. Y debo añadir más, tampoco el presidente Chávez jamás nos pidió como contraprestación respaldar incondicionalmente alguna postura suya en el plano internacional. Nunca se produjo. O sea, nunca me pidió que República Dominicana nos apoye en esto o aquello a cambio de eso. Eso nunca se produjo. Presidente Fernández, muchos informes internacionales como Latinobarómetro y eso, hablan de un descenso de la confianza de la ciudadanía en la democracia. Sí. Y hoy día, más que de democracia pura, se habla de calidad de la democracia. Desde su punto de vista, ¿en qué punto está la democracia dominicana ahora? Mire, el Latinobarómetro suele plantear eso cada vez que hay una situación de bajo crecimiento de la economía y cuando hay algún tipo de perturbación social, porque hay una correlación directa entre aceptación de la democracia como modelo político conjuntamente con el tema económico y social. Si lo económico y social se afecta, el apoyo y la confianza en la democracia disminuye. Si es al revés, si hay bienestar social, crecimiento económico, entonces el aprecio por la democracia se incrementa. En República Dominicana, obviamente la preferencia es por la democracia. O sea, hoy día la gente acepta la democracia en los términos de Churchill. Es el peor sistema que se conoce con excepción de todos los demás. Entonces, bueno, ese es el que hay. Lógico, yo creo que hay desconfianza en las instituciones democráticas. Hay desconfianza en los partidos políticos, hay desconfianza en el Congreso, hay desconfianza en la justicia, hay desconfianza en actores de la vida política de cada país. Y eso se reproduce en la República Dominicana por igual. Instituciones con altos niveles de credibilidad, la Iglesia. La Iglesia emerge como una institución de mucha credibilidad. Los periódicos, los medios de comunicación tienen mucha credibilidad. Entonces, bueno, ahí el tema está con aquellos que ejercen un rol de liderazgo, si gobierno, Congreso, partidos políticos, etcétera. Esos son los que de alguna manera tienen que buscar la forma de mejorar su percepción con respecto a la población. ¿Por dónde viene la crisis de credibilidad respecto a los actores políticos? Crisis económica combinado con problemas de falta de transparencia o corrupción. La justicia lo ven como un tema de impunidad. Cuando usted combina todo eso, se va perdiendo la confianza en esas instituciones. ¿Cómo recuperarlas? Bueno, se recupera efectivamente reforzando los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de que la justicia haga un rol independiente, ¿verdad?, de estableciendo las sanciones que corresponden en los casos de delitos comprobados, y que la economía crezca y generar empleos y generar satisfacción social. Cuando eso se logra, se está en el mejor de los mundos políticamente. Pero eso es muy difícil en un contexto internacional de incertidumbre, cuando hay rezagos en el plano nacional y cuando los políticos no están a la altura de las expectativas que los pueblos tienen. Presidente, cuando el Congreso aprobó la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, la 3318, con todo y el debate del tipo de primaria, era inimaginable un escenario como el de hoy. Incluso nosotros el lunes pasado entrevistamos aquí en Decisión 2020, parte de nuestra cobertura, al director de elecciones de la Junta Central Electoral,
y él nos reveló que la expectativa de la Junta es que votaría un 60% el domingo. A todos nos pareció un poquito exagerado, porque un 60% de 7.424.000 y tanto son 4.4 millones, casi 4 millones y medio de personas. Sí. Incluso si proyectamos ese 60% al padrón del PRM, del PLD asistirían casi 4 millones de personas. Incluso ese escenario ya vislumbraría el 2020. Sí. Porque un partido que saque que vayan a sufragar 3.7, 3.8 millones, ahí no hay nada que buscar. Sí. Entonces, lo que se perfila es que va a haber una amplia participación el próximo domingo. Sí. Incluso la mayoría de todas estas encuestas, cuando le preguntan al PLDista si piensa votar, más de un 50% dice que sí. ¿Cómo piensa usted ese escenario teniendo una participación masiva? Usted dijo recientemente que pueblo mata papeleta, sí. Pero si va tanta gente, se supone que se van a emplear muchos recursos, y usted ha dicho que el dinero está en otra parte. ¿No podría darse que papeleta mató a menudo? ¿Cómo piensa el presidente Fernández ese escenario? Antes de la respuesta del presidente Fernández, es tiempo de ir a una pausa. Volvemos en un momentito, presidente. César Suárez Pizarro presenta Il Volo, el trío pop lírico más exitoso de este tiempo. Gianluca, Piero e Ignacio. Il Volo, con su extraordinaria producción Música Tour 2019. Única función de gala, miércoles 9 de octubre, 8:30 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Tipo teatro, capacidad limitada con sillas numeradas. Regresa Il Volo. Información y boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Hotel Jaragua. Il Volo. Invitan CDN Music. De nuevo en este diálogo con Leonel Fernández. Nelson hablaba de la participación en las votaciones de este domingo y la percepción, ¿cómo usted lo ve? Sí. ¿Qué tantas personas concurrirán a las primarias? Es difícil, Nelson, establecer porcentajes porque no hemos tenido experiencia previa en este tipo de votación. Generalmente, en elecciones presidenciales vota el 70%. En elecciones congresuales y municipales vota como el 50%. Habría que ver qué nivel de participación podría tener elecciones primarias abiertas en un partido, porque en el PRM se sabría qué porcentaje puede ser. El padrón del PRM habla de 1.500.000. 300.000. O 1.300.000. Bueno, supongamos que vaya el 50%, que sería mucho, ¿verdad? 50% sería mucho para elecciones primarias. De 1.300.000 irían entonces 650.000. Irían en el caso del PRM. Entonces la votación masiva sería en el PLD, que esto tendría que producirse. Pero como usted dice, si usted saca el 50% de 7 millones y pico, ¿verdad? Estamos hablando de 3 millones y pico, casi 4 millones. Es difícil que se produzcan 4 millones de votantes en las primarias del PLD. Lo veo difícil. El próximo presidente de la República ganará con una votación por encima de 3 millones de votos, pero no llegará a 4. Imposible llegar a 4. O sea, todo el PLD tendrá una votación por encima de 3 millones, pero el PLD unido. No, entonces no podemos esperar 4 millones en unas primarias del PLD. No lo veo así. De todas maneras, sí será una participación masiva, que es importante, será una participación significativa, lo que ayuda a la democracia. Ahora, las primarias inicialmente no estaban concebidas para ser así.
las primarias estaban concebidas como modelo único de selección de candidatos a cargo de elección popular. Lo único es que la Suprema Corte de Justicia, en el año 2005, había declarado inconstitucional la ley del 2004 que establecía primarias abiertas, simultáneas y extensivas para todos los partidos. Obligatorias. Y obligatorias. La ley PASO de los argentinos. PASO. Incluso en Argentina, donde la participación ciudadana es obligatoria en las primarias, vota el 75%. Y es lo mismo que se da en las generales, el 75%, porque es obligado votar y aún así un 25% no vota. Entonces, cuando se discute la ley de partidos, se establece las primarias como una entre varias modalidades. Entonces, primarias abiertas, primarias cerradas, convención de delegados, convención de militantes, etc. El PLD escogió primarias abiertas. Yo creo que ha sido un ejercicio interesante. Hemos motivado a sectores de la sociedad que normalmente no estaban motivadas en los asuntos internos de un partido y esta vez sí van. En el caso nuestro, empezamos una labor hace 2 años de identificación de aquellas personas que se sentían atraídas por nuestros proyectos políticos. Bueno, en principio 1 millón. Luego, en diciembre del año pasado, en la Arena ya aclarábamos que era 1.500.000. Hoy tenemos 2 millones de personas en nuestra base de datos. Personas que han manifestado, que sienten simpatía, que se sienten vinculadas a las concepciones políticas que representamos. Yo aspiraría a llevar eso a 2.5 millones a diciembre. Por los resultados del domingo, si nos resultan favorables como esperamos, llevar eso a diciembre a 2.5 millones. Con 2.5 millones ya el 50% de los votos. O sea, diciembre podremos decir que vamos a ganar en primera vuelta. Habría que buscar 500.000 votos adicionales para llevarlo a 3 millones y ampliar la ventaja sobre el competidor, sobre el partido opositor. Entonces, digamos, veo en esa dinámica cómo la participación política electoral se va desarrollando en República Dominicana. ¿Se podría decir que al precandidato Leonel Fernández le convino finalmente el método escogido, el esquema de las primarias abiertas? Sí, sin duda alguna, sin duda que nos ha favorecido porque ha sido un contacto con toda la población dominicana y de ahí ha surgido el movimiento La Fuerza del Pueblo, que nos está apoyando y que incluye, por ejemplo, yo ayer tuve una rueda de prensa con motoconchistas. La Federación Nacional de Motoconchistas, 80.000 motoconchistas a nivel nacional, que nos dan el respaldo. No son del PLD propiamente, o sea, el PLD no tiene un departamento de motoconcho. Es una federación de motoconchistas, estamos sumando votos por ahí. La Federación de Comerciantes Detallistas y la Federación de Comerciantes Mayoristas, de repente nos dan un respaldo. La Confederación de Taxistas nos dan un respaldo. Eso no es PLD, eso es sociedad. Entonces, hemos sumado todos esos segmentos de la sociedad dominicana a un sector del PLD que cuando pasen las elecciones pasará al PLD. Vayamos a otro escenario. Sí. Leonel Fernández, presidente de la República, ¿cómo es que usted va a manejar o ayudar a manejar el problema del tránsito, sobre todo en el Gran Santo Domingo? ¿Cuáles son las propuestas de un gobierno encabezado por Leonel para encarar ese problema tan tremendo? Bueno, lo que prevalece, ¿no?, a nivel internacional es la creación de un sistema de transporte público masivo seguro. Por tanto, la mejor apuesta es a la ampliación del metro de Santo Domingo. Y hemos pensado justamente llevar el metro hacia el norte, hacia los Alcarrizos, y hacia el este, llevarlo hasta cerca del aeropuerto de las Américas, para que pueda recorrer Santo Domingo Este, que es el municipio más poblado de la República, poderlo conectar con el distrito, establecer las diferentes rutas, ¿no? Actualmente, el Metro de Santo Domingo mueve al año 100 millones de usuarios. Estadísticas del actual gobierno. 100 millones de usuarios al año es equivalente a 10 veces la población dominicana. Imagínense ahora un día sin el Metro de Santo Domingo tal como está. El caos sería increíble. Por tanto, lo que han hecho siempre las grandes urbes, Nueva York, Londres, París, todas, en Europa todas, Madrid, es la construcción de líneas del metro. La ciudad, el Gran Santo Domingo, 4.500.000 habitantes, tiene más población que varias ciudades de Europa, capitales de Europa. El Gran Santo Domingo es, en términos demográficos, más ciudad que Ginebra, más ciudad que Luxemburgo, que Bélgica. Se compara hasta con Roma en términos de población.
Por consiguiente, hay que ver nuestro país y sobre todo el Gran Santo Domingo como una gran urbe que requiere entonces de servicios colectivos que son los que permiten controlar mejor una situación de flujo masivo de personas que se desplazan por la ciudad. Pero no solamente el metro, también tendríamos que continuar túneles, puentes, que permitan sobre todo la conexión del Gran Santo Domingo con el distrito. En algún momento tendría que pensar hasta en elevados de segundo nivel, como usted lo ve en otros países. Los elevados y pasos a desnivel norte-sur, hasta ahora son este-oeste, tendrá que hacerlo norte-sur. La construcción de circunvalaciones, porque ya el tema no solamente es en la capital. Cuando usted llega a Baní y va para Azua, hay un problema serio que se crea ahí. En Santiago, la circunvalación tiene que hacerse, en Moca, en San Francisco de Macorís, ¿verdad? También controlar la entrada anual de vehículos, porque si entran vehículos habrá que sacar las chatarras. Con un ingreso anual de 200,000 unidades de vehículos y no saca las chatarras o no le pone un límite temporal a qué tipo de vehículos pueden ingresar, entonces no hay control. No puede haber un crecimiento desproporcionado de las unidades de vehículos sin que eso se recicle. Entonces tenemos que establecer un tope en ese sentido. No puede haber indefinidamente ingresos de vehículos que ya el sistema no puede soportar. La construcción de un tren de carga y pasajeros que conecte el Caribe con el Atlántico. Dentro de poco la autopista Duarte va a colapsar. Ya de hecho usted viene del Cibao y va entrando y tiene que parar media hora para cruzar el peaje. Entonces eso hay que pensarlo y es más fácil un tren interurbano que un metro, porque el tren interurbano es sobre superficie, el metro tiene mucho de subterráneo, sale más barato, es menos complicado técnicamente que la construcción de un metro. Entonces, sistema de autobuses de doble piso, porque si usted busca los articulados ocupa más espacio. Ese fue quizá un error que cometimos. Veíamos los articulados que llevan más personas, pero ocupa más espacio. Entonces mejor es tener autobuses que puedan llevar el mismo número de pasajeros, pero que crezcan verticalmente. O sea, autobuses de 2 pisos, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que la construcción de puentes que ya tenemos previsto, dónde estarían esos puentes, por dónde van esos túneles, los pasos a desnivel, de norte a sur por igual, ampliación de avenidas, de carreteras, yo creo que nos va a permitir de alguna manera mitigar el tema del tránsito que se ha tornado anárquico e insostenible para los usuarios dominicanos. Y con relación a la inseguridad ciudadana, que todas las encuestas coinciden, y aunque no tenemos que ver encuestas porque lo percibimos, sí, en que es el principal problema, o sea, el que más preocupa a la sociedad desde hace tiempo. Sin duda, mire, pero los asaltos, los robos, los homicidios son delitos conexos a un tema central, tráfico ilícito de drogas. Entonces, el tema es, si controlamos el tráfico ilícito de drogas, estoy seguro que habrá un mejoramiento de la seguridad ciudadana. La pregunta es, ¿y cómo controlamos el tema del tráfico ilícito de drogas? Varias maneras. Lo primero, que me parece una noticia alentadora, es que los Estados Unidos han llegado a un acuerdo con Colombia, con el gobierno de Colombia, para cooperar en la sustitución de cultivos en Colombia, de la hoja de la coca, por otros cultivos lícitos. Y en efecto ya ese proceso ha iniciado. Y por tanto se espera que hacia el 2021 o 2022 haya una reducción de por lo menos un 50% en la producción de hoja de la coca en Colombia. Eso es un signo muy alentador. En el caso nuestro, la droga entra por 3 vías: por la frontera con Haití, por las costas marítimas del sur o por vía aérea. Por vía aérea está controlada. Es decir, el papel de los supertucanos, que se pueden demonizar de otra manera, pero su rol de controlar el espacio aéreo dominicano ha sido reconocido hasta por la revista Time en Estados Unidos, de la eficacia que ha tenido en controlar el espacio aéreo dominicano. Ya no entran aviones que no sean detectados a tiempo. Entonces el tema de frontera y la costa sur. Pero además, en el tránsito marítimo, el mayor flujo de drogas que pasa por República Dominicana como país tránsito es a través de los contenedores marítimos, a través de los puertos marítimos. La droga se va hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Puerto Rico. A partir de los acontecimientos de Paya, la muerte de varios colombianos vinculados al narcotráfico, detectaron, digamos, grandes cantidades de dinero en esa ocasión,
Los jefes de la mafia del narcotráfico decidieron ya no pagar en dinero, sino pagar en especie, pagar con droga. Y al pagar con droga es que se han multiplicado los puntos de venta de drogas en Santo Domingo, pero también en todas las provincias. Ya hay puntos de droga en los barrios. Pero esos puntos de droga están ahí porque es el pago que se hace por el gran tráfico internacional de drogas en los contenedores. Entonces tenemos que establecer un mecanismo de supervisión de cada contenedor que pase, no en forma aleatoria, crear mecanismos tecnológicos que cada contenedor pueda ser examinado. Si se reduce el paso de tráfico internacional de drogas a través de los puertos marítimos, de manera inevitable, el número de puestos de distribución, esa distribución al detalle empieza a desaparecer. Un error ha sido, se atacan los puntos de distribución y se ignora el tráfico grande a través de los puertos marítimos. Si afecta el gran flujo, lo otro disminuye inevitablemente. Entonces, por ahí hay una vía. Lo otro, mejorar los servicios de inteligencia. Yo creo que es un error que hemos cometido cuando usted coloca un militar con ropa de chamaco y arma larga en una esquina vigilando. No, eso no tiene ningún sentido, porque ya se sabe que está para eso. Si usted tiene al chinero de la esquina, todo el mundo cree que es el chinero, pero está en una labor de inteligencia, detectando todo lo extraño que se mueva por ahí, eso ayuda. Coordinación del J2, del G2, de todo esto, para que pueda proveer inteligencia eficaz a los que toman decisiones en este sentido. Coordinación de inteligencia con otros países, intercambio de información con Estados Unidos, con Colombia, con Venezuela, por donde circula la droga, va a ayudar mucho a todo esto. Profesionalización de la policía. La policía, yo siempre, reconozco esto, fruto de cursos de adiestramiento que hicimos con universidades en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, con el John Jay College of Criminal Justice. Es una universidad especializada en adiestramiento de policías, investigadores criminales. Hicimos muchos cursos de investigación criminal y por tanto oficiales de la policía y de la DNCD están altamente capacitados en todo lo que tiene que ver con investigación criminal y la geolocalización del crimen y del delito. Resultado de eso es que cualquier delito que se comete en este país, la eficacia de la policía se pone de manifiesto inmediatamente. En 48 horas aquí la policía siempre sabe qué fue lo que ocurrió y quién incurrió en el delito. Por tanto, en términos de investigación criminal, somos de los mejores en América Latina. El tema nuestro es prevención. Y la prevención entonces ya conlleva muchas cosas, ¿verdad? Conlleva el uso de cámaras. Fíjense incluso cómo, hasta en el caso de David Ortiz, se pudo, por el uso de las cámaras, determinar la persona que había participado en la comisión del delito al disparar. Es eso. Si usted dispone de un sistema de cámaras y un comando central, puede perfectamente mejorar la prevención. Nosotros utilizamos mucho el modelo de barrio seguro en nuestro periodo de gobierno. Barrio seguro también implica la incorporación de los líderes comunitarios a una labor de prevención barrial. Significa que el Estado, el gobierno, a través de distintas instituciones, establezca programas compartidos de deportes, de educación, de salud, plan social, etcétera. Todo eso combinado, sin duda alguna, que debe contribuir a una reducción significativa de la comisión de delitos en la República Dominicana. Presidente Fernández, usted ha librado varias batallas. Usted mismo dice que en el 96 llegó, ¿verdad?, sin experiencia. Luego ha competido en otras 2 ocasiones por la presidencia de la República. Lo que usted está enfrentando ahora, este reto político, ¿ha sido el más difícil de su vida? Yo diría distinto a todos los demás, por de pronto distinto, porque es un reto político que ocurre al interior del partido. Y generalmente al interior yo siempre tuve un gran apoyo, siempre. La primera vez era un 90%. Y bueno, cuando salía como candidato a diputado, eran unas cifras astronómicas que recibía 95% de apoyo. El ingreso al comité central o al comité político siempre, tenía una gran calificación, ¿no? Un gran apoyo de todo el partido. Ahora lo que ocurre, ¿verdad?, es que tengo una fuerza adversa muy potente. Significa que tengo ministros en contra, tengo alcaldes en contra, mayoría del Senado, mayoría de diputados, el Poder Ejecutivo. Es decir,
comité político, comité central, cualquiera diría, bueno, eso es una fuerza abrumadora, ¿verdad?, que nos va a aplastar. Sin embargo, yo siempre he confiado en el pueblo. El poder radica en el pueblo. Y el hecho incluso que una encuesta muy sesgada siempre a favor de mis compañeros del gobierno diga que estamos en empate, aunque esa encuesta se equivoca en su sumatoria porque le dio 101, al maquillar parece que se olvidó que tiene que llegar a 100 y no a 101. Verifíquenlo ustedes en la sumatoria que tiene. Confunde expectativa con intención de votos, porque yo tengo la información directa de que en intención de votos en esa encuesta llevamos 10 puntos arriba. En el tracking que hacemos hoy es 60-40. Hacemos un tracking diario para saber el posicionamiento electoral y al día de hoy llevamos 20 puntos arriba. Entonces, a pesar de eso, a veces cuando se tiene tanto poder y se pretende avasallar, se produce un fenómeno a la inversa. La gente siente que eso ya es, digamos, una arrogancia del poder y reacciona con indignación y lo que se produce es un voto castigo. Cuando se exhibe tanto poder, eso deja a la gente en una actitud de reacción contraria, o sea, no sigue esa corriente. Tanto poder no queremos que satura con todo aquello. Entonces, el pueblo, en su inmensa mayoría, hemos sentido en las calles, hemos sentido en todas las organizaciones cívicas que hemos visitado, un apoyo de tal magnitud y de tal naturaleza que yo mismo me sentí emocionado días pasados, porque me cogió la noche en una cancha deportiva por Santo Domingo Este y la multitud que se congregó allí me llevó a decir que eso no era el fin de una campaña electoral, sino el primer día de una revolución triunfante, porque así fue que lo sentí. Presidente Fernández, déjeme aprovechar esa emoción para hacerle una pregunta que es como una continuación de la anterior, porque uno piensa a veces que los políticos no tienen emociones, o sea, que tienen la piel de cocodrilo o el caparazón de una tortuga, pero hay un sentimiento. Claro. Entonces yo aprovecho, porque ahora la confrontación áspera, ríspida, diría un amigo, se da entre compañeros, entre gente que le han acompañado por décadas. ¿Qué siente usted? ¿Cómo usted valora eso? Mire, yo estoy, como digo, ya acostumbrado a saber que en política esas cosas ocurren. Si se le da la primera vez, usted está en un proceso de aprendizaje, le sorprende, pero ¿cómo es esto? ¿Qué tal cosa? Pero en política es así. Y hay gente que hoy le adversa y mañana está con usted, y otros que han estado con usted mañana le adversan. Se produce esa recomposición de las fuerzas políticas. Ha habido gente que me ha adversado mucho y hoy están conmigo. Y hay gente que siempre estuvo cerca y hoy están en contra. Entonces, eso depende. También mucho depende de por dónde soplan los vientos. Si se ve que usted va orientado hacia la conquista del poder, se le suman fuerzas que antes no estaban con usted. Estamos hablando de los amigos de décadas. Sí, pero eso no les pasa a todos. Póngase a observar, digamos, la política dominicana post-Trujillo. Juan Bosch y Peña Gómez terminan en una ruptura. Peña Gómez y Masluta terminan en una ruptura. El doctor Balaguer con Francisco Augusto Lora termina en una ruptura. Con Carlos Morales Troncoso, con Carlos Goico Morales, que fue su vicepresidente antes de Morales Troncoso, termina en una ruptura. La política es ruptura y recomposición, siempre es así. Entonces usted tiene que estar acostumbrado a que ese fenómeno se produce. Todos los miembros del comité político coincidían conmigo. Dejé de ser presidente, dejaron de coincidir conmigo. Yo aspiro que si vuelvo a ser, de nuevo todos estén conmigo, ¿verdad? Es decir, que todo se recomponga en función del interés nacional, por supuesto. Presidente, dos cuestiones quizás ya tocando el final de esta conversación. Tema agua. El agua como un eje transversal. Todo lo toca y es salud pública. ¿Qué hacer con esa materia? Mire, de un gobierno de Fernández. Sí, hemos hecho cosas importantes en el pasado. Por ejemplo, la instalación del acueducto múltiple de la línea noroeste, el acueducto múltiple de la región sur. Pero hay, digamos, tuberías que no llegan a algunas comunidades, algunos distritos municipales, algunos parajes o secciones, y entonces la gente ahí se queja de que no les llega el agua. Entonces es un reclamo a nivel nacional de que se instalen acueductos modernos que permitan que el agua sea accesible a toda la población. Eso yo lo escucho por todas partes. La parte buena de la política es que tú vas a cada lugar y escuchas, la gente habla, te explica qué es lo que hay. Entonces ese es un tema hoy vital. Y en nuestro programa de gobierno, sin duda alguna, vamos a dar prioridad a la inversión en la instalación de acueductos en todo el territorio nacional. Segundo, instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque cuando eso no existe, las aguas cloacales van hacia las cañadas
y generan un serio problema de contaminación. Otro problema que nosotros hablamos aisladamente, pero cuando usted lo mira en conjunto es una gran amenaza para el país. Que se está quemando el vertedero de Duquesa. Antes era el de Rafey, en estos días fue el de Jaina. Me encontré con uno por Las Terrenas. Esa es la principal fuente de contaminación que tiene este país y uno de los elementos que más contribuyen al cambio climático en República Dominicana. Yo creo que llegó el momento de realmente tomar el toro por los cuernos, como se dice, y enfrentar el problema de los vertederos. Aquí hay 352 vertederos de cielo abierto. Este país no resiste eso. Tenemos que convertir en un modelo de economía circular los vertederos a cielo abierto en fuentes de generación de riqueza mediante el reciclaje de todos los residuos sólidos que puedan recomponerse y como fuente de generación de energía. Entonces hay que llegar a un acuerdo entre el gobierno central y las alcaldías a través de la Liga Municipal Dominicana y establecer como una prioridad eliminar los vertederos a cielo abierto que incluso están provocando serios problemas en los polos turísticos, porque cuando el metano quema y sale el humo, los turistas se están quejando. Lo sentí por Samaná, lo sentí por Las Terrenas, ¿verdad? Además de la población dominicana que se ve severamente afectada por un problema de esta naturaleza. Eso no se ve, nada más se le presta atención cuando está ardiendo, cuando está echando humo, pero es un problema diario. Tenemos que disponer de mecanismos de disposición de la basura. Presidente, un último minuto. A horas del 6 de octubre, un mensaje. El mensaje sería de exhortación a que nuestros compañeros vayan a votar y que lo hagan temprano, que estén en la fila a partir de las 8 de la mañana. Yo creo que lo que está en juego es efectivamente la consolidación del Estado Democrático de Derecho en la República Dominicana. Lo que está en juego es el que dentro de esa estabilidad político-democrática que tengamos se continúe una política de crecimiento y desarrollo sostenible, que podamos ampliar en áreas tecnológicas, culturales, mejorar la calidad de la educación, de los servicios de salud a que usted hacía referencia, y que lo hagamos en forma pacífica, en forma civilizada, en compañerismo, porque al final el PLD necesita reunificarse y ganar los comicios del año 2020. Déjeme agradecerle que haya aceptado venir a dialogar con nosotros aquí en Multimedios del Caribe, CDN, El Caribe. Gracias a los compañeros que nos han acompañado durante este diálogo y a los amigos de CDN que han compartido todas estas ideas acerca de Leonel Fernández y del futuro político dominicano. Gracias. Pásenla bien. Señores, llegaron ya las horas de retroceso, el conteo regresivo de justamente la semana aquella. Presentamos hace unos momentos toda una hora de una entrevista especial con el precandidato del PLD y presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Ahora vamos a presentar un bloque especial con la visita que tenemos del vocero del precandidato, también del Partido de la Liberación Dominicana y al mismo tiempo nuestro secretario administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta. Pues definitivamente hay una predominante población del PLD que dominará lo que ocurrirá durante el fin de semana y por eso todo este debate es tan interesante en las horas previas. Pasemos al set en el que ya nos esperan los caballeros con la entrevista. Aquí vamos, aquí estamos, continuamos. Si Nelson lo logramos. Hay una cosa en periodismo, se llama esa lucha, la gran utopía periodística que se llama la objetividad y el equilibrio. Entonces, usted nos está viendo hoy, estamos muy contentos porque lo hemos logrado. El presidente del PLD, precandidato presidencial, doctor Leonel Fernández, y ahora el ministro administrativo de la presidencia, pero también uno de los voceros más autorizados, si no el que más, del otro precandidato, Gonzalo Castillo. Entonces, de eso se trata la utopía periodística, de lograr esa objetividad, ese equilibrio que haya para todos. Bueno, saludos, caballero, un placer, un honor, una gran satisfacción para nosotros tenerle por aquí. Tenemos tiempo más que suficiente. A nosotros no nos acabarán la pregunta y esperamos que usted no la respuesta. Bueno, vamos a comenzar, Peralta. Llegó la hora cero.
La suerte está echada, decía yo al principio del programa. Vamos a hacer una valoración general de lo que tú estás viendo de la campaña, principalmente de la región a tu cargo, creo que el este del país. ¿Qué está mirando José Ramón Peralta hasta este momento, a pocas horas de depositar los votos? Bueno, primero, muy buenos días, Nelson, Pablo, Adi. Gracias por este espacio en estas últimas horas del proceso preelectoral, de estas primarias, que por primera vez se van a celebrar en nuestro país y que marcan un antes y un después y ayudarán, sin lugar a duda, al fortalecimiento democrático de nuestro país y por ende al fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Ahí se sustenta la base de nuestra democracia en los partidos políticos. Y yo creo que hemos dado un paso de avance de algo que venía tratando ya el doctor Peña Gómez en los años 85, cuando hicieron las primeras primarias en un partido y que no pudieron terminar felizmente, ni tampoco han podido terminar cuando son abiertas así en ningún momento, porque siempre hay los conflictos que han llevado las grandes divisiones en todos los grandes partidos nuestros, el PRD y Reformista. De todos modos, ahora con este sistema de primaria que se ha establecido en el régimen electoral, nos da la oportunidad de involucrar al país. Y vemos cómo en este proceso están compitiendo en nuestro partido más de 7.000 candidatos. Y eso es renovando, eso es afianzando el liderazgo y renovando el liderazgo en todo el país. Y sin lugar a duda, esto llevará a un PLD con mucho más vitalidad al proceso electoral del 20. Hemos visto en las encuestas cómo nuestros diputados han pasado a ocupar los primeros lugares de una manera importante, y es por eso, por la apertura, por la participación democrática y abierta que se le ha permitido. Antes se reservaban, antes se asignaban, ahora están participando todo el que desee, y esto ha traído una renovación de ese liderazgo que se va a ver en el próximo mayo, sin lugar a duda, con un PLD fortalecido en todos los órdenes. En cuanto a la región que me toca, que es la región este del país, nosotros comenzamos, este es un proceso que apenas hoy tenemos 4 semanas trabajando en toda la región este. Las 2 primeras fueron organizando, comenzamos a ver los resultados en la tercera y en esta ya se consolida. Y yo le puedo decir que estamos muy satisfechos de los equipos que tenemos en toda la región. Junto con nosotros coordina la región de Higüey, de la Altagracia, la Romana y el Ceibo, Winston Santos, un dirigente político nuestro, un cuadro que tiene eso, conjuntamente con todos los compañeros que han asumido ese papel, y yo garantizo que nosotros esas 3 las ganamos. Y lo mismo sucede también con las otras 2. San Pedro y Atomayor vamos a ganar muy cómodamente, vamos a ganar en casi todos los niveles. Y Monte Plata, que estábamos perdiendo hasta hace una semana por 24 puntos, 26 puntos. Era de las pocas provincias, teníamos 3 o 4 provincias que estábamos abajo a nivel presidencial. Y en unos datos que me dieron ayer, de esa habíamos en una semana descendido de 26 puntos a solo 7 de diferencia. Y yo le garantizo a ustedes, me lo garantizó toda la dirigencia de los 5 municipios, pero sobre todo el líder de esa provincia, que es el senador Charlie Mariotti, que nosotros vamos a ganar Monte Plata. Es decir, en toda la región este, yo estoy seguro que vamos a ganar de manera contundente. Toda la región este. Indudablemente que más de uno lo piensa, y uno piensa que es así, que el PLD como que se ha cruzado el Rubicón, quizás se ha llegado
muy lejos en los niveles de contradicción y lo que se llama popularmente la may del play. Por eso surge la pregunta, ¿es recuperable la unidad del PLD o a partir de estas primarias ya habrá una formalización de esos dos partidos que están dentro de lo que es el PLD? Yo no tengo ninguna duda de que todo el mundo se va a sumar a la candidatura de Gonzalo Castillo a partir del día 7 de... Unos muy contentos, otros un poco... Pero este es un partido que apuesta a la unidad, con una profunda vocación de poder. Y yo tengo muy buenas relaciones con los dirigentes, contrario a quienes están compitiendo hoy en día. Yo lo siento en el Congreso, que me toca compartir mucho con ellos, y me lo han escrito. Tan pronto esto se pase, sí, estaremos todos empujando, sí, para que el PLD, sí, continúe en el poder, porque hay una cosa, Pablo, que hay que entender. Este partido en el gobierno ha hecho las grandes transformaciones en nuestro país, y no es verdad que eso se va a perder. Ciertamente es un partido con 4 periodos consecutivos, y eso no tiene precedente en América hoy en día. Hasta el PRI en México hace ya 20 y tantos años, no hay partidos que hayan pasado el tiempo que tiene el nuestro. El que llegó más lejos fue el partido de Lula en Brasil, y vieron que no terminó su 4º periodo. Sí. El PLD tiene todo el potencial para ganar en el 20. Hoy las encuestas, no importa de cuáles sean, dan al PLD con una simpatía del 54%. Bueno, ahí está el síndrome del tercer periodo corrido. Ningún gobierno ha salido bien en su tercera edición. Vamos a ver qué ocurre. Pero este partido tiene ya 4. Pero hay una realidad, hay una realpolitik, ministro. Las elecciones, se ha dicho, y así es, se ganan el día de la verdad, el día de las votaciones. Si no gana el que tiene mayor intención de voto, gana el que tenga una logística para movilizar a la gente y llevarla a votar. Eso se oye bonito, pero hay una parte perversa en la práctica política, y cada partido que ha sido gobernante y que ha tenido recursos, lo ha puesto en práctica. Son prácticas que tienen que ver compra de votos, extorsión, toda esta historia. Entonces, ¿existiría la posibilidad de una unidad en el PLD si ocurriese, como denuncia el sector adversario, el sector de Fernández, algo como eso, la aplicación de aquella teoría de los sobrecitos? ¿Está descartado? Mira, porque ustedes se conocen. Mira, no. Los sobrecitos aquí, en este gobierno, no se han usado. No lo han visto en ningún lugar. Alguien, los primeros meses de gobierno, un amigo empresario llevaba, porque había esa cultura aquí. Sí, pero perdón, corrijo, porque yo no me refiero a entrega de sobrecitos, pero me refiero al uso del poder para beneficiarse, que el PLD lo ha hecho desde elecciones generales. Pero en ese caso, en los primeros meses de gobierno, los 2 o 3 primeros meses, sí, alguien que tenía esa cultura, mira que un empresario, eso el presidente lo mandó a parar de cuajo. Aquí no se da en ningún lado. Y ahí surgió, también porque surgieron otros escritos en ese sentido. Pero nosotros no tenemos necesidad de esto, Pablo. No lo hacemos y no tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque este sector del PLD, que es mayoritario, y es mayoritario porque tenemos todas las estructuras. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos más del 81% de los alcaldes actuales, de los alcaldes y de los directores de distrito del país. Tenemos la estructura. Tenemos hoy, de los 30 senadores del PLD, tenemos 24. Nosotros. Tenemos de los 101 diputados, tenemos 71. La estructura de la Asamblea, en todos los niveles somos mayoría. Entonces, nosotros tenemos la estructura en todo el país
para llevar a votar a la persona. Entonces ustedes lamentan lo de las primarias abiertas, ¿no? Déjame decir, hubiese sido más fácil y tanto pleito, tanto que pelearon ustedes. No, que nosotros apostamos por las primarias abiertas. Pero precisamente eso dificulta. No. Que sea validado por el pueblo. Pero déjame decirte lo siguiente. De los 7,000, casi 7,000 candidatos, 7,000 que están compitiendo, más de 5,000 son de nosotros. Más de 5,000 candidatos. Por eso decía lo de las primarias abiertas. Entonces, si esos 5,000 candidatos que están, tenemos la estructura partidaria, los comités intermedios, los comités de base, que son los que buscan los votos. Y aparte de eso, en estas elecciones que tienen la peculiaridad, que son abiertas y que compiten otros, que no solamente es a nivel presidencial. Tenemos, de los 7,000, tenemos más de 5,000 precandidatos nuestros, buscando votos para ellos y para el candidato presidencial. Pero fíjate, tenemos tanto, por ejemplo, que el sector contrario que está compitiendo con nosotros, lo que está buscando, porque no tiene, está compitiendo en tres provincias por la senaduría solo. Y para completar eso, busca al otro candidato nuestro en Bonao. Tenemos dos, busca al otro nuestro. Tenemos dos nuestros en Nagua, busca al otro nuestro, porque no tienen. Nosotros tenemos una estructura de candidatos y una estructura partidaria, que es lo que busca los votos, que va a ser, que se va a manifestar de una manera importante. Y todo ese andamiaje que tiene que ver con esa organización, con ese buen montaje, con esa logística que lleva, está todo preparado. Entonces tenemos la simpatía. Tenemos la simpatía. El candidato nuestro está arriba en las encuestas. Cuando le preguntan al pueblo, ¿quién usted quiere que sea? Gonzalo también. Cuando usted le preguntan, ¿quién usted cree que será? Gonzalo también. Cuando chequean quién tiene la más alta tasa de rechazo y quién la más baja, Gonzalo la más baja. Tenemos la estructura. Peralta. Lo que pasa es que menciona, cada grupo tiene sus encuestas, entonces ponen a uno loco. Ya que menciona las encuestas, ya se ha acuñado en la calle una expresión. Sí. Espera las encuestas de Peralta. No sé por qué dicen así. Sabrá Dios, porque uno no sabe nunca nada, como la canción. Lo que tú digas ahora es lo que vale. No. Porque en 48 horas ya se estará votando el domingo. Y guarden todas esas encuestas. Sí. Guarden a CISA, guarden una Polno, guarden a Sigma, guarden y veremos cuál es. Aquí dame número. Mira, Danilo dijo ayer de 6 a 15. Mira, aquí Peralta, dame número. Aquí se van a validar encuestadoras para mayo del 20. Y sabremos. Alguien va a quedar muy mal. Aquí hay dos encuestadoras que van a quedar muy mal. No sé cuáles. Dijo Danilo ayer, de 6 a 15. Yo creo que estaremos ganando entre 10 y 15%. Objetivamente. Bueno, para recuperarnos de esa... Y me lo pueden grabar, y yo... Sí. Me pueden invitar o me pueden llamar el lunes. El domingo en la noche, el lunes o el martes. Mientras allá en el máster guardan bien esta parte del programa, vamos a una breve pausa y continuamos en breve. Continuamos en esta entrevista con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, nos acompaña. Ministro, uno ha escuchado a distintos voceros de Gonzalo Castillo y incluso se ha llegado a decir, bueno, que de lo que se trata es de salvar lo logrado en los gobiernos de Danilo Medina de la llegada de Leonel Fernández. Eso no lo ha dicho el ministro, que yo sepa, por eso se lo pregunto. ¿Es Leonel Fernández, la posibilidad de su triunfo, un peligro para el PLD como partido? Que gane Leonel Fernández la precandidatura, la candidatura, ¿se ve como un peligro dentro del PLD total o hay otra visión? No, el PLD juega a ganar y está apoyando a Gonzalo porque piensa que es la ficha, que es la persona que en este momento le garantiza el triunfo al PLD, la permanencia en el poder del PLD. Y en términos ya del pueblo, Gonzalo también garantiza
que políticas públicas que se han aplicado en este gobierno se continúen. Y estamos hablando de tanda extendida, estamos hablando de estancias infantiles, estamos hablando de 911. No, pero la pregunta es si Leonel no la continuaría. O sea, yo sé que Gonzalo la continuaría, ese es su trabajo. Bueno, es que... Pero hay temor, de parte de ustedes hay temor. El presidente, es que el presidente Fernández ha manifestado o no ha manifestado que va a apoyar nada de esas obras. Al contrario, ha dicho que no hará visita sorpresa. Eso fue lo que vi en un periódico. Entonces la gente quiere que estas políticas públicas que se han implementado y que han llegado mucho a la persona, a la gente, a la familia, que se mantengan. La titulación de tierra, todo ese tipo de cosas. Y el único que hasta el momento, de los candidatos que están en sentido general, que ha validado que va a continuar esa política es Gonzalo, porque no lo vemos en ningún otro. Lo que pasa es que Leonel le robó el lema a Danilo Medina, aquello de mejorar lo que está mal. Él le tomó esa... y lo dijo. No lo he oído. Sí, incluso habló de las visitas sorpresas, pero luego mencionó muchísimas cosas, que se dio la jornada. Yo lo que vi de la visita ayer que salió pero yo insisto, que no lo va a continuar. Pero no hay temor, no hay miedo. Es que con Gonzalo tenemos la garantía de esa política, que esa política, para que tengan una idea, que ha implementado Danilo Medina después de 4 periodos de gobierno del PLD, es la que han llevado al PLD hoy a tener una simpatía por el orden del 54%. Y tú me dices, ¿por qué? Sí, yo te voy a explicar. En el año 2004, el PLD sacó el 47% de los votos, 47.85. Después vinieron las elecciones del 6, del 8, del 10 y del 12. Ya en el año 2012, el PLD había sacado solo el 36% de los votos. Había perdido un 10% de su simpatía. E inclusive había cierto desgaste de la marca. Y con la llegada de Danilo Medina y la implementación de estas políticas públicas que benefician a la gente directamente, el PLD ha vuelto a encumbrarse solo hoy en el 54% de la simpatía nacional. Pero Danilo ganó casi con el 62% de los votos, la más alta votación histórica de un partido en este país, de un presidente. Y el PLD sacó pasó del 36 al 51% por esa política. Entonces eso es lo que los compañeros, eso es lo que la gente del pueblo dice, bueno, estas son las cosas que han validado. ¿Quién me va a decir que la va a continuar? Pero la gente no se limita solo a eso, la gente quiere más. La gente quiere más. Quiere preservar lo ganado, pero quiere más. Y ahí es que Gonzalo ha tenido el buen tino en decir, yo vengo a aportar nuevas ideas para seguir avanzando. ¿Hay alguna propuesta innovadora de Gonzalo Castillo al electorado que podamos socializar aquí? Pero antes de la propuesta, porque yo voy a decir algo pero sería bueno. Porque lo que yo voy a decir... Esas varias, vamos a ver cuáles son y qué consisten. Porque tú debieras aquí ayudar a la gente a entender qué es lo que está pasando. Tú dices que Gonzalo gana de manera obligada, pero también confiesas que ustedes tienen 4 semanas plenas trabajando. Sí, solo 4. Y Gonzalo llegó ahí como sangre nueva en un proceso accidentado y atropellado. Y esa sangre nueva yo creo que la buscaron en Atlanta, que hay buenos laboratorios. En el Emory. Entonces se le ha endosado a Gonzalo la popularidad de Danilo, pero ustedes, se le ha endosado a Gonzalo la continuación de la obra de Danilo, pero ustedes. Entonces, del otro lado está un 3 veces presidente, 2 años en campaña, líder de una parte, porque hay que creer en el proceso que se ha dado. Y esa parte que dice Pablo, cómo convencer a la gente. Porque a pesar de todo, es una candidatura nuevecita. Pero Nelson, no es que se endosa, es que corren. Y él en 23 días, logra posicionarse en solo 23 días, y en un proceso que se iba a determinar por encuesta, él sale adelante. Aquí hay muchísima gente que ha tenido recursos del Estado o fuera y quiere ser y no logra hacerlo. Gonzalo fue un excelente ministro en obras públicas. Se dice que el mejor. Con
con una gestión extraordinaria ahí. Y a él se le veía, se hablaba del 15 que podía ser el que sucediera al presidente. Y se bailoteaba su nombre. Es decir, no es una cosa que surge y que nosotros lo imponemos y lo endosamos. Esa simpatía tú puedes ayudar, pero no que se endosan totalmente. Él ha ganado y se manifestó con todos los otros compañeros que compitió. Pero ¿no le sorprendió a José Ramón Peralta esta salida de Gonzalo cuando, bueno, hubo todo un proceso, aquella reunión en Palacio con los precandidatos, Gonzalo fuera de eso, concentrado en la reelección del presidente, la modificación constitucional, sí. De repente ocurre esto? Sí, yo mismo me sorprendí con la velocidad que él creció y que fue, pero eso es bueno, eso fue que fue aceptado por el pueblo porque fueron por encuesta, ahí no fue de dedo, fueron por encuesta. ¿Y qué reflejan las encuestas? Porque no se hizo la encuesta entre PLDistas, sino en la población general. Y en la población general él tuvo el apoyo, por mucho. Entonces, quiere decir que lo ganó él. Lo ganó él en ese momento. La política social del yo gobierno, mismo, sí. Que estoy ahora fungiendo en el Comité Nacional de Campaña de él, coordinando la región este y yendo a los medios, me mantuve en ese proceso totalmente neutral. Yo tengo excelentes relaciones con los que estaban compitiendo, con los 8. Okay. Totalmente neutral. Ahora, tan pronto salió él y yo me tocó coordinar la comisión que estaba intermediando en esto. Me puse detrás de él. ¿Cómo se pondrá todo el PLD? Sí. A partir del día 7 detrás de Gonzalo. Pero hay méritos en lo que tiene que ver con la política social y eso tiene que ver con el presidente, por supuesto, con la responsable del gabinete social que es Margarita Cedeño, pero hay cosas que mostrar. Yo soy enamorado de jornada escolar de tan extendida, aquí está lo de las estancias infantiles. Comenzamos y no terminamos. Por eso, ya de eso no vamos a hablar, porque esas son las luces del gobierno de Danilo Medina. Entonces, vamos ahora a las nuevas propuestas. ¿Qué de nuevo propone? Porque un señor no es Danilo Medina que va a gobernar, aunque sea su delfín. No. Es él que va a ser el jefe del Estado. ¿Cuáles son las propuestas, si podemos mencionar algunas, del candidato Gonzalo Castillo? Del posible candidato. Del candidato. No posible, déjeme el posible, está 48 horas. Mira, aquí hay dos temas fundamentales para el país. Entre otros muchos, pero los dos principales que salen en todas las encuestas que se hacen. Uno es seguridad ciudadana y el otro es empleo. Y en esos dos temas, Gonzalo ha dado en la diana. Gonzalo ha dicho que le va a declarar la guerra a la inseguridad ciudadana. Y yo me atrevo a apostar que en este país no hay nadie que tenga la autoridad y la credibilidad que tiene él para decir eso y refrendar eso. Porque resulta que Gonzalo en diciembre del año 2012 creó un programa que nadie pensó que podía funcionar, que era seguridad vial. Y ese programa, Gonzalo hizo de ese programa ahí, hizo de nuestro país que fueran las carreteras más seguras de América. Y tenemos un programa ahí donde tú vas con la familia, con un amigo, te sucede algo e inmediatamente está una patrulla en pocos minutos sirviéndote en lo que necesites. Te cambian la goma, te arreglan la goma, te tapan la goma, todo, increíble. Y tienen militares y policías que están en seguridad vial que no te piden un centavo, pero que si tú le vas a ofrecer una gratificación, tampoco te la aceptan. Y en ese sentido, él ha dicho que va a llevar esa seguridad que ha hecho de nuestras carreteras, la va a llevar a los barrios y a las calles de nuestro país. Es una y a los campos. ¿En qué va a consistir? Mira, ¿cómo se va a hacer eso? Y mira, esto es, Naciones Unidas elogia programa de protección y asistencia vial de obras públicas.
Pero eso es agua pasada, esos son No, méritos eso de no es Gonzalo. agua pasada. Sí, porque es un mérito de Gonzalo, ya lo hizo. Yo estoy hablando para futuro. Y él te ha dicho que nadie está en contra de eso. Él te ha Eso dicho, es un mérito. y él te ha dicho, Pablo, que lo va a hacer para todo el país. Que lo va a hacer para los barrios, para donde están las cañadas, donde están en los campos de nuestro país, en las calles de nuestro país. ¿Y por qué? Tengo que ponerlo en duda si él fue exitoso ya, no diciéndolo, aplicándolo. Y él ha dicho que él va a llevar a todo eso al país entero. Él lo hizo así. ¿Cómo lo va a hacer? Como hizo lo de las carreteras. No, pero no es lo mismo unas brigadas ayudando a las personas en una autovía que el problema de la inseguridad ciudadana. No es lo mismo él como ministro de Obras Públicas que como presidente de la República llevando eso. Por eso quería los datos. Bueno, vamos a esperar, lo veremos cuando él sea presidente, cómo lo va imponiendo eso. Pero hay un tema delicado. Yo no te voy a preguntar. Pero en el caso del empleo también. Él ha hablado del empleo ampliamente. ¿De qué manera se va a trabajar lo de la informalidad del empleo y de la baja calidad? ¿Qué él propone en ese sentido? Ha hablado del empleo como una de sus fuentes fundamentales hacia el futuro, Pablo. Y ha hecho ya, inclusive está haciendo acuerdos con las universidades para el primer empleo, que él le llama primer paso, con los jóvenes. Porque tenemos un problema con los jóvenes en la inserción laboral. Él está presentando esto. Pero no olvidemos que Gonzalo Castillo es un candidato que, como usted bien dice, tiene menos de 64 días en ruedo. Ya le tocará a él, a partir del 6 de octubre, comenzar los contactos, que ya lo tienen planificado, con todas las fuerzas económicas y sociales del país, para ir dándole dándole forma a lo que será su programa de gobierno, que ya tiene los técnicos que están trabajando en eso. Estamos hablando es que, como todo ocurrió, estamos hablando de 50 días de campaña. De repente 60 días de campaña. De repente es el candidato. Sí. Que aquí, más que propuestas, hay unos enunciados que luego los técnicos convertirán en propuestas. En estas dos áreas, sí, él tiene, que son áreas fundamentales y que está pidiendo el país, él tiene ya propuesta definida y concreta que le está dando los toques finales. El gran problema de la informalidad, por ejemplo. En términos generales, con cada área, su equipo de programa, su equipo técnico ya comenzó a trabajar y estará socializándolo con los agentes económicos y sociales del país a partir del 7 de... Peralta, hay un asunto del uso de los recursos del Estado que yo no te voy a preguntar porque nadie lo ha documentado. Entonces, no hay por qué entrar en eso. Pero hay unos recursos y unos bienes públicos que se enseñaron nada más, pero se quedó chiquito. La vicepresidenta de la República. No me voy a referir a la decisión de ella, eso es un problema de ella. Pero un viceministro tuyo hizo una denuncia del SIUBEN y de la tarjeta Solidaridad, que todo el mundo dijo, bueno, si habló Alexis la Antigua, eso es Peralta que está detrás. Pero eso se quedó así. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que la doctora Margarita Cedeño maneja ese programa con una transparencia, con una rigurosidad enorme. Pero a veces hay gente que utilizan programas del gobierno con fines políticos. No es el caso, algunos quisieron usarlo, yo me tocó llamar ella no estaba acá, me tocó llamar al director, le llamé la atención, no porque lo estuviera haciendo, para que le llamara la atención a los demás, porque tú no puedes dar con la necesidad de la gente. La idea es que esto no saliera, que se manejara internamente. ¿Y a qué se debió la declaración? Porque se le pegó a usted. No sé si usted sabe que se le pegó a usted. No, porque yo hablo muy claro en eso y yo reconozco lo que tengo que decir, lo digo. Y le dije que llamé a la persona y después hablé con la doctora, le expliqué. Se tomó porque es uno de los programas que se maneja con mayor nivel de transparencia. Hay que reconocer que la doctora Margarita Cedeño, en ninguno de los sitios que ha estado, ha habido nada que dañe su hoja, su trayectoria como una gran administradora de los fondos públicos. Eso hay que reconocerlo. Pero debajo de uno a veces hay gente que comete algunos... Y esto se corrigió. Gonzalo... Y se corrigió tanto porque nosotros no aceptamos en el gobierno que se esté usando para nada.
ni de un lado ni de otro. Pero sobre todo el lado nuestro no lo permitimos. No lo permitimos. O sea que la declaración de la Antigua fue correcta. Sí estaba ocurriendo sin la anuencia de la vicepresidenta, pero lo que usted no desautoriza. Algunos encargados lo estaban haciendo. Lo que pasa es que decir si es una cosa casi excepcional, un poquito, sacarlo en este contexto, ¿usted no cree que no es muy correcto políticamente? Había muchas bullas locales en el interior. Pero eso se corrigió. Gonzalo, aparte, ustedes entregaron un presupuesto que arrastra un gran déficit. 246.000 millones están ahí a los famosos bonos. Pero me sorprendió que en el presupuesto de este año ustedes están haciendo unas modificaciones porque los ingresos están unos 15.000 millones por debajo. Sí. ¿Qué pasó en las dos cosas? Uno, esos 15.000 millones, ¿por dónde vino el fallo que no ingresaron? Y el asunto de un presupuesto que sigue siendo grandemente deficitario, un 23%, algo así. No, es un presupuesto que tiene un déficit para el año próximo de un 2.2 del PIB. Cuando nosotros llegamos el 12, encontramos un déficit de 6.7 del PIB. Y lo hemos ido bajando al 3, 3.2, 2.7, 2.8 y está. Y este año la previsión era que lo tuviéramos en 1.9. Los ingresos han caído un poco, subió un poco el petróleo y al final quizás terminemos alrededor de 2.1. Esos ingresos que no entraron también se han ajustado por la parte del gasto. Así que no habrá grandes problemas en eso. Pero fíjense cómo ha crecido nuestro país. Cuando nosotros llegamos en el año 96. No, cuando el presidente Danilo Medina llegó la parte en el año 2012. Okay. El presupuesto de ese año de ingresos, los ingresos de ese año estaban pautados en 326.000 millones. ¿Sabe cuántos son los ingresos en este presupuesto? 750.000 millones. Tenemos otra República Dominicana. Eso es extraordinario el crecimiento que ha habido. La cartera de crédito en el año 2012, agosto del 2012, a los sectores privados, a los sectores productivos del país, era de 484.000 millones. ¿Sabe cuánto es la cartera de préstamo al día de hoy a los sectores productivos del país? Con una cartera que todo el mundo reconoce que es sana. Es de 1.140 millones de dólares. Más un 129% más. Es otro país produciendo que tenemos. Y en todos los órdenes, tanto en zonas francas, en agropecuaria, en construcción, en comercio, en industria, toda la cartera ha subido más del 100%. En MIPYME, en todos los sectores productivos. Eso no tiene referente, no lo tiene en 7 años de gobierno. Pero es normal que usted mencione las luces, a nosotros nos toca destacar la sombra, porque estamos en una entrevista. Donde queremos llegar ahora es un concepto que yo utilizo mucho porque preocupa demasiado, que es esto de la rabalización institucional. Uno ve que el gobierno, el Estado, tiene unas leyes que se le hace difícil aplicarla. Algo tan simple, lo que más se puede poner de ejemplo, lo de la ley de tránsito. Usted anda en Piantini y se encuentra con 3 señores en 3 jipetas sin placas. Y así hay una ley de estrategia que manda unos pactos fiscales. De repente, si se va a hacer el pacto fiscal, que lo iban a hacer, ustedes pusieron aquella infografía donde dijeron que iban a revisar las excepciones y se amor diablo. Entonces, de repente uno ve como que los gobiernos, el de Fernández, el de Medina, cuando llega la hora de aplicar la ley a quien puede dañarle, reculan. Eso podría mejorar aplicación de las leyes. Yo siento que en la parte del tránsito, ahí tenemos un déficit. Hemos hecho grandes esfuerzos, pero tenemos un déficit. En la parte de los pactos que tú te mencionas, es que el parque vehicular también se ha prácticamente duplicado y tenemos la misma avenida. Y los tapones y lo que tenemos que trabajar con el desorden, porque eso hay que arreglarlo.
Pero los tapones son de los países desarrollados. Cuando vemos, usted va a Nueva York y no puede ni caminar. La queja no es del tapón, es de la anarquía. Es la anarquía. Pero estoy de acuerdo contigo y no voy a... Creo que tenemos grandes oportunidades de mejora ahí. Claro. En el término de los pactos, nosotros hicimos todo el esfuerzo. La Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba 3 pactos. El pacto educativo lo hicimos y lo estamos cumpliendo rigurosamente. En el pacto eléctrico nos sentamos, hicimos todo el esfuerzo. Si no se hizo, fue por los demás partidos. La sociedad estaba dispuesta a firmar, nosotros como gobierno, pero una facción de nuestro partido no estaba de acuerdo y el PRM tampoco estaba de acuerdo. Entonces tú no puedes firmar algo que va a ser hacia futuro cuando actores que pueden venir a gobernar hoy, mañana, pasado, no van a asumir esos compromisos, porque no son compromisarios, no lo firmaron. Entonces, pasemos al fiscal. El fiscal. Porque con esa presión fiscal, yo no sé cómo ustedes han hecho tantas cosas con esa presión fiscal que tenemos nosotros muy por debajo del promedio de América Latina. La misma que encontramos y hemos sido muy eficientes en eso, Pablo. Muy eficientes. Porque con esa misma presión fiscal que encontramos en el año 2012, que la tenemos hoy, puntito más, nosotros le subimos el 2.2% a la educación. Pasamos que se invertía 1.8% del PIB al 4%. Eso es 2.2. Claro. Y pasamos un tema de salud de 1.4 a 1.9. Es decir, solo en dos renglones, hemos subido 2.7 del PIB. Y tú dirás, ¿y cómo lo han hecho? ¿No tienen más ingresos? Debió de subir entonces del 14 al 16.7. Bueno, lo hemos hecho con eficiencia. Lo hemos hecho ¿Y el crecimiento de la economía? No me lo deje ahí. Manejando. ¿El crecimiento de la economía? Sí. Porque así, estudiando cualquiera pasa. No, porque lo que yo te estoy dando... 6%, 5.5%. No, porque lo que te estoy dando es la parte relativa que va endosada a al crecimiento. Es decir, te lo estoy dando como porcentaje del PIB. No te lo estoy dando en términos absolutos. En términos absolutos sabemos que crece. Pero te lo estoy dando como porcentaje del PIB. Y creció esto. Y esto lo hicimos. ¿Qué lo hicimos eso? Pero pónganse en eso. Poniendo controles, quitándole tarjeta a los funcionarios. Las cuentas únicas del Tesoro. Hemos manejado 300.000 millones de pesos que se manejaban discretamente, se han manejado ahora presupuestariamente por los controles. Pero por eso se piensa revisar las excepciones de una vez y por todas, porque sea una a una, porque hay muchas que son muy válidas. Ya le tocará al próximo gobierno. No se quiere tocar. Ya le tocará a Gonzalo. Peralta, se acabó el tiempo, no queremos que te vayas sin que te despida. Hay una exhortación final, porque ya es a pocas horas que estamos. Sí. Y el lunes lo vamos a llamar también. Sí, a todos los compañeros, llamarlo, y al pueblo en general. Estas son unas primarias abiertas, pueden participar todos. Este es un mecanismo que ayuda a que nuestra democracia se consolide. Nosotros estamos ofertando, tenemos un candidato que le está diciendo al país que va a continuar todas las obras fundamentales del presidente, que va a poner énfasis en otras cosas importantes que todos ustedes están pidiendo, que es más seguridad ciudadana, más empleo, mejorar la parte económica. Y ahí le está hablando de aportar nuevas ideas y lo está haciendo. Nosotros llamamos a todo el pueblo que vaya temprano a votar por Gonzalo Castillo el próximo 6 de octubre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. De esto se trataba. Ustedes escucharon primero al doctor Leonel Fernández, sus argumentos, y ahora ha estado con nosotros quizás el más autorizado vocero de Gonzalo Castillo. Como decía Mengual, sea usted el jurado. Y el lunes le vamos a llamar para ver cómo ha marchado esto. Continúa, un breve paso. Señores, el 6 de octubre ya está ahí y definitivamente lo que se ha preparado tiene que está por verse. No hay dudas del conflicto que representa el Partido de la Liberación Dominicana para un día como este, y cuando uno dice conflicto, uno quisiera que se quede en teoría ese conflicto y que todo vaya en paz. Así que es el ánimo para el domingo, también esperar cómo el PRM concurre con su votación interna. ¿Y ustedes?
Para el domingo, aquí estaremos presentándole a la gente las informaciones oportunamente en toda una cobertura en la que no habrá desperdicios. Buenos días, siga con CDN.